Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiendo esta lección número 9, administrando para el Señor hasta que Él venga. Seguimos en este trimestre, tremendo ha sido este trimestre hasta este momento. Hemos aprendido grandes verdades acerca de cómo debemos de nosotros guardar todos los tesoros que Dios nos da, tanto aquí como para nuestra vida venidera. El título de la lección número 9 de este trimestre lleva como título Guárdense de toda avaricia. Mis hermanos, es bien fácil, hay muchas formas de ser ávaros, de poder entrar en este pecado. Así es que vamos a analizar esta semana qué es lo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la avaricia, porque la avaricia puede ser algo muy peligroso, ¿verdad? Mírenlo allí. Una persona avara es una persona que quiere tener más y más y tener más y más y nunca es saciado, ¿verdad? Nos dice el versículo para memorizar. Y les digo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Lucas 12:15. No consiste en obtener o tener tantas cosas. Así que mucho cuidado, porque es bien fácil que es, mi querido amigo y hermano que me escuchas, de poder fácilmente entrar en lo que es la avaricia. Fíjate que la codicia se define como un deseo desmesurado de riquezas o posesiones que en realidad no nos pertenecen. La codicia es un gran problema, tanto que, por cierto, está al mismo nivel que no mentir, no robar, no asesinar. Es tan dañina que Dios decidió advertir sobre ella en su gran ley moral. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Uno de nuestros mandamientos allí en Éxodo 20:17. La codicia o avaricia a menudo figura junto a los pecados atroces que nos impedirán la entrada al reino de Dios. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hierren que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios 6:9-10. Ninguno de ellos, mi querido amigo y hermano que me escuchas, van a poder heredar el reino de Dios. La codicia a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio. Eso es lo que dicen los versículos. Y esta semana vamos a estar viendo ejemplos de su pecaminosidad y lo que podemos hacer para superarla. ¿Cómo podemos obtener la forma de cambio para no tener que caer en este mismo y grave problema de pecado, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar analizando esta semana. Así que codiciar es desear con ansias riquezas u otras cosas. El 10.º mandamiento prohíbe expresamente codiciar lo que no nos pertenece. Pablo añade que la avaricia, una clara forma de codicia, es idolatría y por lo tanto el avaro transgrede el segundo mandamiento en Colosenses 3:5. Es pues importante conocer el origen de la codicia, evitar caer en los ejemplos de personas que se dejaron llevar por ella y sobre todo cómo poder vencerla. Lo que vamos a estar viendo durante el transcurso de esta semana y del estudio de esta lección. El origen de la codicia. ¿De dónde salió? ¿Por qué? ¿Por qué somos bárbaros? ¿Por qué deseamos más? ¿Por qué codiciamos? Ejemplos de codicia. Vamos a ver personajes que la codicia los llevó muy lejos. Entre ellos Acán, a Judas, a Ananías y Zafira. Y por último, cómo vencer la codicia. Eso lo vamos a estar viendo esta semana y vamos a ver ahora en este momento el origen de la codicia para que podamos entender por qué, de dónde se originó este deseo de codiciar, ¿verdad? Fíjense que en Isaías 14:13-14, dice que tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Les suenan las palabras, no? Satanás quería ser semejante al Altísimo. Satanás quería subir al cielo, a lo alto.
junto a las estrellas de Dios, y allí él quería levantar su trono y quería sentarse en el lugar del Altísimo. Dios rodeó a todas sus criaturas con todo lo que pudieran necesitar para ser felices. Sin embargo, de forma inexplicable, surgió en el corazón de Lucifer el deseo de ser exaltado más allá de lo que Dios le había conferido. Llegó a codiciar la adoración que solo debe darse al Creador e incluso codició el mismo trono de Dios, allí en Isaías 14, 12 al 14. O sea, no solamente vio el trono de Dios como algo grande, él quería ser el grande. Posteriormente se las ingenió para conseguir que Eva cayese también en el mismo pecado y codiciase lo único que Dios le había vedado, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, en Génesis 3:6. De esta forma, la codicia ha llegado a ser parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Codiciar, parte de la naturaleza pecaminosa. Vamos a ver varios ejemplos de codicia. Queremos verlos para que podamos entender un poco la codicia, hasta qué se extiende, hasta dónde llega. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lignote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Es tan sencillo como eso. Ver algo que te llama la atención y tú decir, sabes, también lo deseo, yo lo anhelo, yo lo quiero, déjame tomarlo. Allí nos lo dice en Jueces 7:21, la historia de Acán. Y dice que la palabra hebrea para codiciar, chamad o chamda, no implica necesariamente algo malo. Puede traducirse como hermoso, deseable, deleitoso, bueno, amado, placentero y, por supuesto, codiciable. Por ejemplo, se usa para hablar de Daniel como muy amado en Daniel 9:23, o sea, muy chamad o codiciado, ¿verdad? O se aplica al mismo Jesús como el deseado en Ageo 2:7, el deseado de toda la gente, todo el mundo lo quisiera, ¿verdad? El problema surge, como en el caso de Acán, cuando deseamos lo que no nos pertenece. Y lo que no nos pertenece viene siendo el anatema. Y saben que se le había dicho a Acán que de todos sus despojos no tocar en nada. Sin embargo, él vio algo que le llamó la atención, lo atrajo, lo gustó, lo tomó sin pensar nada más. Y la codicia de Acán no solo fue su propia ruina, ¿no? Sino que afectó a toda su familia y provocó la muerte de 36 hombres en Josué 7:5, Josué 7, 10 al 11, 15 y 24 al 26. La historia se encuentra allí completamente, pero podemos darnos cuenta que por un error, por él haber codiciado, otros pagaron y hasta él estuvo envuelto en todo esto solo porque no se dejó llevar de lo que se le había dicho, por no obedecer, por codiciar, por hacer lo que él anhelaba. Veamos otro ejemplo muy cercano, muy, digo yo, diferente. Dice que, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mateo 26:15. El tesorero de los discípulos deseaba tener más. Judas codiciaba algo bueno, estar cerca de Jesús, siempre quiere estar con él, llegar a ser como él, es predicar las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, había en él un mal rasgo de carácter que nunca consiguió abandonar, y esa era la avaricia. Su avaricia le llevó a hurtar, a la traición y finalmente al suicidio en Juan 12:6, Mateo 26:15 y Mateo 27:5. Es decir, llevado por su codicia, llegó a transgredir por lo menos 3 mandamientos: idolatría, avaricia. Número 2, no matar. Número 6, y no hurtar. El número 8. Todos estos, debido a la avaricia, Judas rompió. Pero Judas no estaba destinado a tan triste fin. Al igual que nosotros, podría haberse asido del poder de Jesús para transformar el corazón. Su historia hubiese sido totalmente distinta, pero Judas no pudo con el peso del pecado y también terminó muriendo porque él mismo decidió quitarse la vida porque no podía entender
tan grave pecado como el que había cometido, ¿verdad? Veamos un poquito más a Ananías y Zafira. Hemos hablado de ellos un poquitito más antes en las lecciones que hemos estado hablando. Y dice que en complicidad con su esposo, Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles en Hechos 5:2. Animado por el ejemplo de Bernabé en Hechos 4:36 y 37, Ananías y Zafira prometieron a Dios entregarle el importe de la venta de una heredad. Escuchen bien claro, Ananías y Zafira prometieron a Dios entregarle el importe. Te digo esto muy claro porque tú también haces promesas con Dios. Tú también decides darle algo a Dios. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, si tú has decidido darle a Dios algo, cumple con tu promesa. No sea que te encuentres en una posición como la que se encontraron Ananías y Zafira, ¿verdad? Dice que hasta ahí todo era perfecto. El problema vino cuando tuvieron en su mano el importe de la venta. Pensaron mucho dinero para dárselo a la iglesia. Yo decía una vez, $5,000 que cobres. Es mucho dinero, sacar 500 para darlos de 10. Y es donde empieza la mente a correr y a pensar, pero todo este dinero, ¿en serio? Fue lo que pensaron. Mucho dinero para dárselo a la iglesia. Mejor quedarse con parte. De todos modos, nadie se va a enterar del precio real de la venta, así que nos mirará con el mismo respeto que a Bernabé. Se compararon con Bernabé por lo que había hecho, queriendo ellos también hacer lo mismo, y ahora estaban pecando, y el pecado, hermano, nubla nuestra mente. ¿Acaso Dios no sabría el precio de la venta? ¿Puede alguien robar a Dios y quedar impune? Su codicia fue su perdición. Ellos perdieron sus vidas porque se convirtieron ávaros y querían tener más dinero, querían tener más riquezas. ¿Cómo vencer la codicia, mi querido amigo y hermano que me escuchas? Vamos a ver unos puntos claves. Estos puntos claves debemos usarlos a cada minuto, a cada instante. Fíjate, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En 1 Timoteo 6:6-8. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos tentados por una codicia pecaminosa? Cuando usted quiere ser avaro, cuando usted quiere codiciar, ¿qué debemos de pensar para poder no caer? Sencillo. Recordar que Dios es poderoso para librarnos de la tentación. En 1 Corintios 10:13, Él nos librará, Él te librará. Tomar la decisión de confiar en Dios y contentarnos con lo que Él nos da. 1 Timoteo 6:6-8 y Proverbios 3:30, 7 y 9. 7 al 9. Toma la decisión, mi querido amigo. Confía en Dios plenamente. Estemos contentos con lo que Él nos da. Seamos felices. Otra forma es orar para que Dios cambie nuestro pensamiento y sentimientos de modo que no sigamos siendo tentados. En Lucas 11:4 y 2 de Pedro 2:9. Orar sin cesar, mi querido amigo y hermano que me escuchas. Atesorar los consejos que Dios nos da en su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Mis hermanos, estas son las diferentes formas en que tú y yo, como cristianos, podemos también vencer el deseo de la avaricia, el deseo de fallarle a nuestro Dios. Fíjate lo que nos dice la pluma inspirada en el NG de White, Consejo para la Iglesia, página 101. Si permitimos que nuestra mente se espacie más en Cristo y en el mundo celestial, encontraremos un poderoso estímulo y un sostén para luchar, las batallas del Señor. El orgullo y el amor del mundo perderán su poder mientras contemplamos la gloria de aquella tierra, mejor que tan pronto ha de ser nuestro hogar. Frente a la hermosura de Cristo, todas las atracciones terrenales parecerán de poco valor. Qué bueno saber que podemos alcanzar cosas muchas más grandes, siempre y cuando podamos dejarnos eh, entrar un poco más en lo que es la palabra de Dios y compartir con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi querido amigo, en la conquista de Jericó,
Acán no fue el único que llevó plata y oro al campamento de Israel. Josué les había dicho que llevaran la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro al tesoro de la casa de Dios. Todo lo demás debía quemarse. Sin embargo, Acán fue el único que se quedó con algo. Entre los millones de Israel, solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y castigo osó violar el mandamiento de Dios. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán, y aun cuando esa prenda lo había puesto cara a cara con la muerte, lo llamó un manto babilónico muy bueno. Un pecado lo había llevado a cometer otro, y se ordeñó del oro y la plata dedicada a los tesoros del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. En la lista paulatina de las señales del fin, los primeros dos elementos involucran nuestra actitud hacia el dinero y las posesiones. En los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Codicia, segunda de Timoteo 3, 1 y 2. El egoísmo y el amor al dinero son descripciones significativas de la humanidad en los últimos días, que son estos días que tú y yo, mi querido amigo y hermano que me escucha, estamos viviendo. Así que Dios nos ha pedido que nos guardemos de toda avaricia. Yo te insto a que tú puedas liberarte de hacer tantos tesoros en esta tierra y empieces a trabajar para hacer tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y te pido que te unas con nosotros en este momento para poder así meditar en tu palabra y poder tener esta oración especial para que puedas entender que mientras nos guardamos de toda avaricia, podemos alcanzar lo que es estar cerca de la Canaán celestial. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escudriñar tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que nosotros podamos también guardarnos de toda avaricia, para que de esta forma solo meditemos en hacer tesoros en los cielos. Que las acumulaciones de bienes aquí en esta tierra no sea lo primero en nuestras vidas. Quédate con nosotros y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, te insto a que tomes un tiempo para que puedas compartir estas lecciones con otras personas, ya sea a través de YouTube. Y si es en YouTube, te pido que te suscribas al canal de YouTube de Joseph Class para que allí puedas recibir las lecciones toda la semana. De igual forma también la tenemos ahora por Spotify y también por podcast. Allá en estos lugares puedes ir al buscador, poner lección de escuela sabática, comentarios y allí la vas a recibir. También te suscribes y toda la semana te llega la lección. Compártela, hermano, comparte, comparte, comparte. Dios te bendiga, Dios te guarde.